Mariana, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Nora. Mi relato es muy pequeño pero muy difícil de olvidar. Hace un año, mi hijo Esteban de 8 años tuvo un pequeño accidente. Se cayó de una bicicleta y tuvo varios golpes y raspones, por lo cual lo tuve que llevar al hospital general. Al llegar ingresaron a mi hijo de inmediato, comenzaron por limpiarle las heridas y fue donde se dieron cuenta que podría tener una posible fractura en el brazo derecho, por lo cual me pidieron que esperara afuera. Fui y me senté un rato cuando de repente se siente una niña de escasos 7 años a mi lado, bastante golpeada y con un suero en su pequeña y frágil manita. Hola, me dijo sonriendo. Me llamo Mariana. Hola Mariana, le contesté. Yo me llamo Nora. ¿Y qué haces aquí?, me preguntó sin perder tiempo. Me causó tanta ternura su interés hacia conmigo, una perfecta desconocida. Vine a traer a mi hijo que está igual de lastimado que tú. Me miró por un momento sin decir palabra alguna. Después de unos segundos, me dijo, tú también golpeaste a tu hijo. Reí nerviosa y le hice saber que mi hijo había tenido un accidente, que por eso me encontraba ahí, y le pregunté, ¿y a ti qué te pasó, Mariana? A mí me pegó mi papito porque me porté mal. Pero sabes, Nora, yo lo sigo queriendo mucho. Se lo puedes decir, lo puedes hacer por mí. ¿Y por qué no se lo dices tú? Si tienes miedo yo te puedo acompañar. Pero ella me dijo que no, pues creía que su papá seguía enojado con ella. Entonces fue que accedí y le pregunté que dónde estaba. Y ella me señaló afuera, hablando con la policía. Decidí ir de inmediato, ya que no tardaría mi hijo en salir. Estaba el señor discutiendo y llorando con la policía. Creí que era muy buen momento para calmar los ánimos. El señor se veía que estaba arrepentido de lo que había hecho, así que me acerqué y me presenté. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Nora, y Mariana me pidió que le dijera por favor que lo perdonaba y que lamenta haberlo hecho enfadar, que cuando salga de aquí se portará mejor. Suspiré y sentí como me quitaba un peso de encima. Cuando veo que el hombre se acerca a uno de los policías y le arrebata el arma, dándose un balazo justo frente a nosotros. No podía creer que lo había hecho. Pensé que esto lo pondría mejor, así que quedé totalmente en shock y me desmayé. Cuando desperté, estaba mi esposo al lado mío y me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que el niño estaba en casa de mi mamá. Eso me tranquilizó bastante. Ya más calmada, mi esposo me explicó que el señor lo estaban deteniendo porque su hija había fallecido a causa de los golpes que le habría propinado. No podía creer todo lo que mi esposo me estaba contando. La siguiente noche soñé con Mariana y la veía totalmente feliz. Y me dio las gracias y me dijo que ahora jugaba de nuevo con su papá. Nunca más volví a verla o soñar con ella, pero es algo que hasta la fecha no he podido superar. El Pozo del Terror, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Llegamos a vivir allí a casa de mis abuelos. Mi madre se había separado de un hombre que no era mi padre y al cual ya no amaba, puesto que mi padre había muerto hacía ya muchos años, pero digo muchos años porque no lo conocí. Nos fuimos a vivir al campo donde nunca habíamos vivido. Todo allí era extraño para mí y hasta dificultoso por el ruido, no por el ruido de los autos y de la ciudad, por el ruido de los animales, de los pájaros, del agua, de esos sonidos que uno no está acostumbrado. Entre las cosas que habían allí, que me causaban asombro, también temor, había un viejo pozo de agua. El abuelo decía que todavía funcionaba, pero que ya con la red de acueducto no había necesidad de este. A mí me causaba un terror inexplicable. Algo de aquel pozo no me gustaba, tan así que en la noche me daba miedo mirar a aquel lugar. Yo tenía 12 años entonces.
Aunque yo me sentía un adulto, mi madre me cuidaba bastante, más ahora que estábamos en el campo. Entre las cosas que me advertía era que no me acercara a aquel pozo. A ella algo no le gustaba, me dijo. No le quise confesar que también a mí algo me atemorizaba, más que todo porque no quería sentirme como un niño. Yo era el hombre de la casa. Una tarde llegó mi madre y me reprochó haberme acercado al pozo. Yo le dije que no lo había hecho, pero ella me mostró mi pelota de fútbol. Esta estaba al lado del pozo. La realidad es que yo ni había sacado la pelota de mis cosas. Algo extraño. Esa noche, estando en mi habitación, y aunque nunca miraba por la ventana en la noche, por temor a lo que pudiera ver afuera, pero algo de fuera me atraía. Más que todo el pozo, puedo asegurar que vi algo, un reflejo, una sombra. Algo corrió alrededor del pozo, pero no puedo asegurar qué. Me fui a dormir pensando en aquello que podía estar alrededor de aquel pozo. Me dormí pronto, cuando el viento pegando contra los árboles me despertó. Otro de los sonidos a los cuales aún no me acostumbraba. Ese silbido que da el viento al golpear contra las hojas de los árboles. Me senté en la cama con una pesadez en mi cabeza. Escuché con más atención al viento, pero ya no era solo el silbido. Era una voz. Era la voz de mi madre. Yo me llamo Alejandro. Por cariño todos me dicen Alejo, pero mi madre siempre me dice Ale. Eso era lo que escuchaba. No podía ser más que mi madre, pero ¿de dónde provenía su voz? Me paré de la cama y me quedé en completa quietud escuchando. Me llamaba de fuera. Miré por la ventana y era del pozo. Salí de casa. Algo malo le había pasado a mi madre. Abrí la puerta y sin pensar en nada fui al pozo. No sabría decir qué horas eran. Sería pasada la medianoche. A medida que me acercaba al pozo, la voz de mi madre se hacía más fuerte y real, pero también más lastimera. Yo podía ver a la distancia una cabeza que asomaba de adentro del pozo. No podía dar crédito a cómo mi madre había ido a parar allí. A pesar de que el viento silbaba con más fuerza, y ya no solo era la voz de mi madre la que escuchaba, eran varios murmullos, muchas voces, pero yo solo pensaba en mi madre. Llegué al pozo y a pesar de que ya no podía ver la cabeza de mi madre, sí podía ver su mano que salía de allí. Ayúdame, Ale, me dijo. Fui a tomar su mano cuando escuché detrás de mí la voz de mi madre llamando. Mario Alejandro, me gritó, como cuando estaba enojada. Esto me hizo reaccionar y mirar atrás. Mi madre venía de la casa hacia mí, mientras la voz del pozo me seguía llamando. Corrí a brazos de mi madre, o intenté correr, porque el viento que antes era apacible se volvió un huracán que me impedía dar un paso. Ya no eran los murmullos del viento, eran risas diabólicas, risas que te hacían erizar la piel. Sentías un frío y un cosquilleo en tus espaldas. Mi madre seguía gritando y yo intentando ir donde ella. De un momento a otro sentí un calor insoportable que me envolvió. Miré a todos lados, sentía como si me estuviera consumiendo el fuego. No recuerdo más. Al día siguiente desperté en la cama de mi madre. Un médico estaba al lado. Decía que solo había estado sonámbulo y que al mi madre despertarme me desmayé. Los cambios que había tenido en mi vida me los habían producido. Por lo demás, estaba muy bien. Después de que el médico se fue, le conté todo a mi madre. Ya no quería sentirme grande. Cuando me paré de la cama esa noche, yo estoy seguro que estaba despierto. Mi madre sabía que no mentiría con algo así. También le dije lo de la pelota de fútbol. Hablamos con los abuelos y estos dijeron que nunca habían pasado o visto algo raro con el pozo. Pero por cuidado lo evitaríamos. 2 noches más dormí con mi madre. A la tercera, ella y los abuelos me dijeron que ya estaba grande para dormir con mi madre. Esa noche volví a mi habitación solo. En esos 2 días, varias de mis cosas aparecían al lado del pozo. El abuelo siempre era quien los traía. Nadie más de nosotros se acercaba allí. Esa noche que estaba solo en mi habitación, me cubrí por completo con mi cobija. Aunque antes me sentía un hombre adulto, allí solo en mi cuarto me sentí un niño. Me cubrí e intenté dormir, y a fe que lo hice muy pronto. De un momento a otro sentí un cansancio inexplicable. Me dormí. De nuevo me despertó el sonido del viento, pero no era silbido, no eran los murmullos.
Eran esas risas diabólicas las que se escuchaban, no solo afuera de los árboles, en toda la casa. Estos estaban por todas partes, mientras afuera se escuchaba la voz de mi madre y mis abuelos pidiendo ayuda. Me senté en la cama, y como un resorte me paré y corrí a ayudar a mi familia. Cuando iba pasando la sala, todas las luces se encendieron. Allí estaba mi madre y mis abuelos. En realidad era sonámbulo, dijeron. Me volvieron a llevar a la cama. Al día siguiente el abuelo hizo demoler y tapar el hueco donde estaba el pozo. Después de esto no volví a sentir nada, ni siquiera despertar en las noches. Yo estoy seguro que al ir al pozo estaba despierto. Mis abuelos dicen que yo mismo era quien llevaba mis cosas allí. Antes de que dijera que oía las voces, yo sé que allí había algo malvado que me quería llevar con él. Y mi madre, a pesar que me vio esa primera noche y no vio ni escuchó nada, me cree también. Las supersticiones de Vero, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Mi abuelita falleció hace 2 meses. Ella jamás quiso ir al hospital, ya que ella decía que ahí sería más rápido. Con mucho dolor aceptamos su petición y sus últimos días los pasó en su casa, tal y como ella lo había querido. Nos hablaron a las 3:30 de la mañana para avisarnos que mi abuelita había muerto, que fuéramos lo más pronto posible para despedirnos de ella antes de que llegara la funeraria. Mi esposo y yo nos fuimos a toda prisa y gracias a Dios alcanzamos a darle un último beso. Mi mamá estaba bastante devastada y me pidió que le dijera a mi esposo que me permitiera quedarme con ella. Él aceptó, pues ya solo serían unas pocas horas las que estaríamos ahí. Eran casi las 6 de la mañana cuando nos dormimos en la habitación de huéspedes, mi mamá y yo. Cuando siento como si me sobaran la espalda, en ese momento me levanté de inmediato, creyendo que era mi tío que necesitaba algo, pero nada, no había nada. Supuse que solo lo había imaginado y traté de volver a dormir, cuando nuevamente siento a alguien pasando su mano por mi espalda. Volteo muy despacio y no sé si me lo crean, pero juro que veo a mi abuelita que me miraba y me sonreía desde la puerta de la habitación. Traté de despertar a mi mamá, pero era en vano. Supuse que fueron las pastillas que se tomó. Pude ver a mi abuelito unos cuantos segundos y de repente desapareció. A las 7 pasadas me dieron ganas de ir al baño, pero me resistí a ir por temor de volverla a ver. Pero ya era imposible aguantarme. Decidí levantarme a toda prisa y tratar de no voltear hacia el cuarto de mi abuelita, ya que el baño se encontraba justo enfrente de su recámara. Entré sin voltear, pero al salir fue casi imposible no hacerlo, y la pude ver sentada en su sillón mirando hacia su jardín. Lo raro es que no se veía tan viejita, sino todo lo contrario. Se veía joven y resplandeciente. Cuando ella volteó, de inmediato corrí hacia la recámara y abracé a mi mamá, que seguía sin despertar. A las 10 de la mañana le conté lo sucedido a mi mamá, pero no me creyó. Dijo que probablemente serían mis nervios. Nos fuimos al velatorio y ya estaba mi abuelita ahí. Lucía tan bella como si estuviera dormidita. Cuando se acercó, mi mamá notó que el vidrio que se encuentra en la caja para proteger el cuerpo estaba suelto. Podías levantarlo y tener contacto con el cuerpo. Mi madre vio cómo mi abuelita empezaba a sudar. Se podía ver claramente varias gotas de sudor. Me pidió que fuéramos a conseguir un pañuelo para limpiarla, y justo cuando regresábamos se escuchó a doña Vero gritar. Doña Vero es la persona que trabaja con mi abuelita. Pero muchacha tonta, ¿qué es lo que has hecho? Mi mamá y yo nos quedamos paradas sin poder decir o hacer algo. Doña Vero gritaba una y otra vez: Carla, ¿qué fue lo que hiciste?, le reprochaba llorando. Carla, su hija, solo la miraba avergonzada cuando se acercaba a mi tío y le pregunta qué fue lo que la puso así. Lo que ella respondió bastante apenada: lo siento, patroncito, es que mi hija Carla levantó el cristal del ataúd y le limpió el sudor a su mamá. Y mi tío le dijo que no se preocupara, que nadie se había molestado, que pediría que lo cerraran bien, a lo que ella contestó bastante preocupada: es que ustedes no entienden, su mamá no se quiere ir sola, es por eso que ella está sudando,
Y como esta niña tonta se lo limpió, ahora mi patrona vendrá por ella. ¿Pero de qué demonios hablas, Verónica?, le dijo mi tío en tono molesto. Esas son solo ocurrencias de tu pueblo. Nada le va a pasar a tu hija. Es mejor que te vayas a descansar. Estás muy nerviosa y necesitas reposo. Le dio un billete y se salió mi tío enojado. Mi mamá y yo sentimos un poco de pena por ella y la llevamos a la cafetería para tranquilizar un poco a la señora Vero. Pero ella parecía no tener consuelo. Le platiqué lo que había pasado esa mañana y Vero me dijo que mi abuelita quería que me fuera con ella, pero que mi miedo me había salvado. Mi mamá le dijo de que la gente se muere. Son cuentos que inventa la gente para asustarnos. Vero se levantó muy triste y dijo: mañana a mi patrona la entierran y a mi hija la velarán. Mi mamá se quedó preocupada por la actitud de Vero, pero no pudimos hacer nada por ella y nos regresamos a la sala a seguir velando. Al día siguiente fuimos al entierro de mi abuelita. Salíamos del panteón como a las 4 de la tarde, cuando suena el celular de mi mamá y era Vero llorando. ¿Pero qué pasa, Vero?, decía mi mamá una y otra vez. Por un momento mi mamá se quedó petrificada sin poder hablar. Después de unos segundos me dice mi mamá que Carla, la hija de Vero, había muerto por la mañana y según los doctores había sido muerte natural. Mi tío, aún incrédulo, decidió dirigirse a la casa de la señora Vero para desmentirse. Y tal fue su sorpresa al llegar a la casa y ver aquel triste panorama. Carla parecía estar dormidita como toda una princesita. Al vernos, Vero comenzó a llorar. Se los dije, mi patrona se llevó a mi hija. Se lo juro que parecía una mala broma. Cuando me acerqué a verla, pude notar que ella también sudaba. Se lo hice saber a mi mamá, a lo que pidió que nos fuéramos porque estaba muy asustada. Pero ya casi en la salida, Vero nos paró y nos dijo que ahora Carla y mi abuelita la esperaban y que esto nos sirviera de lección, que no son chismes de gente de pueblo, como dice usted, mi patroncito, dijo dirigiéndose a mi tío. No sabíamos qué hacer, pero para tranquilizar las cosas, dijo mi mamá que iríamos por algunos panes y galletas para ofrecerles a la gente. Fuimos y compramos las cosas, pero mandamos con unos familiares, ya que hasta la fecha aún tememos de las supersticiones de Vero. ¿Quieres apoyarme? Dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. 15 días, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Mi esposa Carla y yo éramos la pareja más feliz del mundo. Era la mujer más bella, tierna y amorosa que te pudieras imaginar. Era tanto el amor que sentíamos que un día decidimos hacer un pacto. Quien muriera primero vendría por el otro. Tendríamos 15 días para arrepentirnos, así que el que muriera dejaría una señal nueva cada día. Si en el día 15 no diríamos que estábamos listos para partir, nos iríamos y dejaríamos que el otro hiciera su vida. Pensamos que eso sucedería cuando fuéramos muy viejos, pero no fue así. A los 4 años de casados le detectaron cáncer de mama. Fue algo que me destruyó por completo. Lamentablemente el cáncer se regó en muy pocos meses. Las quimios no la ayudaron en nada. Ella jamás perdió esa sonrisa tan bella que la caracterizaba, y cuando estaba en agonía, ella sostuvo mi mano y me preguntó que si aún teníamos el pacto. Yo con lágrimas en los ojos le contesté que sí, y después de un suspiro, ella murió. Quería volverme loco, grité y maldecía hasta quedarme afónico. Ese mismo día que murió sucedió algo extraño. Me metí a bañar para ir al velorio y cuando salí, estaba una foto de nuestra boda sobre la cama. Eso me hizo sonreír, ya que sabía que era Carla, que comenzaba a dejarme pequeñas señales. Tomé la foto y la llevé al velorio, la coloqué arriba del féretro. Estaba muy tranquilo, ya que la podía sentir como si estuviera viva. Pero al día siguiente en el panteón, fue tan difícil despedirme de su cuerpo, que realmente tuvieron que darme un calmante para poder tranquilizarme. No sé quién me llevó hasta la casa, pero cuando desperté, ya me encontraba allá. Traté de buscar alguna señal que me hubiese dejado Carla, pero nada.
Estaba empezando a creer que todo había sido una coincidencia y que Carla no había cumplido su promesa, cuando de repente, de uno de los libreros cae un libro que le había regalado cuando éramos novios, y así pasaron los días dejándome un sinfín de pruebas. Incluso tengo una llamada perdida de su móvil. Yo sé que esto no es una historia de terror, pero sí una de amor que incluye un fantasma. Y saben, lo mejor de todo es que mañana se cumple el día 15 y hoy estoy listo para partir con ella. Rezar no sirvió de nada. Escrito por Alexander J.R. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Mi abuela siempre decía que para alejar el mal que nos acecha debíamos rezar mucho. Sin embargo, sus palabras muy pocas veces coincidían con sus acciones. Cuando yo era un niño, ella me enseñó a orar, juntando mis dos manos cerca de mis labios, de rodillas frente a una imagen religiosa y acompañada de muchas velas, repetía innumerables veces oraciones y más oraciones mientras ella se ubicaba detrás de mí, esperando que no me distraiga y que no cometa errores. Recuerdo cómo, por decir groserías, irónicamente me llenaba de golpes y más groserías. Los demás niños le temían por su mal carácter. Recuerdo cómo era tan devota de algunos santos que su presencia era infaltable en las novenas, y como siempre estaba presente en las misas del domingo. Por suerte, vivíamos aislados del pueblo, porque en el barrio más cercano la conocían como Doña Rabieta o como la señora jueza, porque se la pasaba juzgando a todo el mundo. ¿Y qué decir de los chismes? Ella lo sabía todo de todos, y si no lo sabía, lo inventaba. También recuerdo que era una mujer muy supersticiosa. Me confesó que tiene miedo del diablo, que había soñado en reiteradas ocasiones que un hombre horrible se le aparecía debajo de su cama para llevársela al infierno. Pero gracias a sus creencias y a sus rezos, ella era salvada y llevada al cielo, y cuando yo me reía por las mil cosas absurdas que me contaba, era capaz de molerme a golpes. Estas actitudes hicieron que al cumplir mi mayoría de edad saliera de casa, detestando la religión que mi abuela profesaba, detestando sus malos hábitos y que irremediablemente para ella eran los que los guiarían al cielo, mientras me condenaba al infierno por desobedecer sus órdenes ridículas. Seleccionaba tan cuidadosamente los pecados que me hacía ver como si mis acciones fueran malas y las suyas eran necesarias y justificadas. El día que salí de casa juré no volver a verla. Dije que algún día ella tendría que entender que rezar no le serviría de nada y que el diablo llegaría en cuerpo y alma a llevársela por ser como es. Ante mis palabras, ella volvió a condenarme, a decirme que solo era una oveja descarriada y que tarde o temprano pagaré todo el mal que le he hecho. Después de 14 años de ausencia, finalmente volví. Ella estaba sola, frágil y delicada de salud. Necesitaba de alguien que la acompañase y yo era el único familiar cercano que tenía la responsabilidad filial de cuidarla en sus últimos años de vida. Pero desde que llegué, no hemos tenido más que discusiones porque sus creencias me limitan hasta el extremo. Hasta que recordé sus miedos y se los resalté en la cara, diciendo que nadie la salvaría. Un fin de semana, mientras la oscuridad y el frío reinaban, escuché los gritos de mi abuela desde su habitación. Eran gritos ahogados, desgarradores y desesperados. Corrí rápidamente hasta la ventana y la vi. Ella yacía en el suelo, intentando levantarse con mucho esfuerzo. Su rostro reflejaba la más viva expresión del horror, del miedo y la desesperación, y pedía gritos de auxilio a Dios y todos los santos, mientras un hombre con apariencia de demonio salía desde debajo de la cama, alándola con mucha fuerza, arrastrándola hasta la oscuridad. Yo permanecía impávido, observando la lucha entre mi abuela y ese ser misterioso y perturbador que surgía desde abajo. Jamás corrí a salvarla, solo escuchaba cómo sus súplicas fueron en declive hasta que finalmente empezó a convulsionar y tras botar espuma por su boca, comenzó a agonizar. Abrí rápidamente la puerta para entrar a la habitación, al mismo tiempo que aquel hombre horrible salía por completo y se paraba enfrente de mí. Lo ignoré por completo y con mis manos lo empujé hacia un lado, mientras me inclinaba con una linterna para observar el rostro moribundo de mi abuela.
¿Lo ves? Abuela, ahora lo entiendes. Rezar no te sirvió de nada, exclamé, mientras sacaba unos cuantos dólares de mi billetera para dárselos al joven que contraté para que les diera un buen susto. ¡Qué buen trabajo hizo este tipo! ¡Joder! Mira la descripción de este video, donde están las redes de Alexander Jr. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo. Comparte este video con un amigo, así tendremos más alcance. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.